La oscuridad no simplemente llegó, se desplomó como un telón pesado. Eran exactamente las 3:20 de la madrugada cuando el cielo entre Celaya e Irapuato empezó a vibrar, no por tormenta, sino por el zumbido feroz de hélices. 4 aeronaves tácticas, sin logotipos ni luces visibles, surcaban la carretera Federal 45 como sombras afiladas. Dentro viajaban hombres sin nombre, entrenados para cumplir órdenes sin cuestionarlas. Abajo, el pavimento parecía sudar miedo y en el viento flotaba un olor a pólvora que aún no se disparaba, una especie de aviso de que algo terrible estaba por desatarse. Antes de continuar, no olvides suscribirte y dar like, para que no te pierdas ningún video. En menos de un cuarto de hora, lo que muchos habrían jurado imposible empezó a hacerse realidad. El cártel Jalisco Nueva Generación estaba cayendo en una emboscada planeada por fuerzas que jamás imaginaron tener encima. El operativo tenía un título clave, Murciélago Negro, y detrás de ese nombre estaba uno de los estrategas más implacables del país, Omar García Harfuch. El saldo inicial fue escalofriante, más de 60 integrantes del CJNG abatidos, 5 helicópteros destruidos, un convoy blindado reducido a metal humeante y una pregunta que encendió discusiones en todo México: ¿cuánto poder real tiene el Estado cuando decide golpear sin restricciones? Un francotirador vestido de negro, con visor térmico ajustado y respiración controlada, buscó el ángulo exacto, apuntó al rotor trasero de una aeronave enemiga y jaló el gatillo. La máquina perdió estabilidad al instante, giró sin control y terminó estrellada en llamas sobre un sembradío. Desde dentro se escucharon pequeñas detonaciones, municiones explotando entre restos carbonizados. La radio militar tembló con una sola palabra: 1. Luego, la confirmación seca. Objetivo neutralizado, seguimos. Lo que estaba sucediendo no era un choque normal, era una operación quirúrgica, calculada durante meses y ejecutada en cuestión de minutos. El objetivo era una caravana del CJNG integrada por más de 30 vehículos blindados, armados con equipo de guerra, y que cruzaba Guanajuato rumbo a Zacatecas. Lo que ignoraban era que estaban entrando en terreno controlado por los murciélagos, una unidad élite del ejército especializada en combate nocturno, equipada con visión térmica, tácticas silenciosas y una absoluta precisión letal. Todo bajo la dirección directa de Harfuch, supervisando cada movimiento desde su centro operativo. En este video, el que narra este guión, se revelan detalles nunca expuestos públicamente sobre una de las operaciones más contundentes contra la delincuencia organizada en territorio nacional, como el CJNG fue cercado desde el aire y desde el suelo, como sus aeronaves intocables fueron derribadas en segundos, como los tiradores ocultos entre sembradíos actuaron como jueces invisibles, y como una decisión tomada en las alturas del poder modificó el rumbo de la guerra en una de las regiones más violentas de México. Lo que sucedió aquella madrugada sobre la carretera 45 no fue solamente un golpe, fue un mensaje de alto calibre, una advertencia militar y política cuyo verdadero impacto apenas comienza a entenderse. ¿Qué transportaban realmente los helicópteros abatidos? ¿Quién aprobó la orden definitiva? ¿Y qué encontró Harfuch en medio de ese convoy que modificó todo el panorama? La noche estaba completamente ciega, ni estrellas ni luna rompían la penumbra. El cielo parecía negarse a presenciar lo que estaba por ocurrir. Aunque la temperatura rondaba apenas los 18 grados, el calor del pavimento, ese calor que solo se siente en los caminos del Bajío, subía como un susurro agitado. La carretera Federal 45 lucía vacía, extendida como una vena abierta entre Celaya e Irapuato, cuando los sensores tácticos empezaron a registrar algo que nadie esperaba. No eran fuerzas federales, no era el ejército. Eran helicópteros del cártel, volando extremadamente bajo, volando libres, 4 aeronaves de guerra, con cristales antibalas, puertas reforzadas y tripulaciones armadas hasta la médula. Desde lo alto barrían los campos con luces intermitentes como si buscaran un punto específico o a alguien que debía ser localizado. Fue en el kilómetro 109 donde la línea invisible empezó a romperse. Un dron militar, escondido entre matorrales secos, captó una imagen que de inmediato fue enviada al centro de inteligencia, 4 señales térmicas avanzando en formación, sin permiso de vuelo, acompañadas por una caravana terrestre de 33 vehículos blindados moviéndose a ritmo constante. Encabezaban la columna 2 Unimog adaptados como pequeñas fortalezas rodantes, detrás avanzaban varios camiones F-550 reforzados artesanalmente y, al final, un tráiler sin placas cubierto por una lona negra, resguardado por motociclistas fuertemente armados. Ese tráiler era la pieza clave. Todo indicaba que transportaba algo que el CJNG no podía permitir que cayera en manos del Estado. Desde una sala subterránea en la base de Santa Rosa, el mando de inteligencia observaba las imágenes con gesto endurecido. Un oficial le murmuró algo al oído: confirmado. El general respiró hondo, levantó el teléfono y marcó. Al otro lado de la línea, Harfuch ya estaba despierto, como si hubiera anticipado la llamada. Su respuesta fue un puñetazo verbal: procedan. Negro se activa. En ese instante, a lo largo de la carretera, en 12 posiciones distintas, los comandos murciélagos comenzaron a moverse como sombras entrenadas.
Tiradores activaron sus visores, escuadrones descendieron sin ruido desde helicópteros apagados y toda la maquinaria del operativo, planeada durante 6 semanas, se puso en marcha. Sin embargo, había un detalle que generaba alarma en los informes de inteligencia. Los helicópteros del cártel no solo estaban blindados, sino que tenían tecnología que jamás debió estar en manos criminales. ¿De dónde la obtuvieron? ¿Y qué escondía realmente ese tráiler negro que había cruzado medio país sin ser detenido? La primera ráfaga no descendió desde el aire, sino desde el maizal. Eran las 3:48 de la madrugada cuando uno de los helicópteros del CJNG disminuyó la velocidad al pasar por un tramo entre Santa Anita y Rancho Seco. De acuerdo con las comunicaciones interceptadas por la inteligencia militar, pretendían descender para reabastecer combustible. Pero justo en ese instante, la oscuridad explotó como si hubiera cobrado vida. Desde una trinchera cavada a 5 metros de la carpeta asfáltica, 6 comandos murciélago abrieron fuego con armas de alto calibre diseñadas para destruir aeronaves. Los disparos fueron precisos, directos al rotor principal. El piloto intentó elevarse, pero la nave perdió equilibrio de inmediato, giró violentamente sobre sí misma, se volteó como una hoja al viento y cayó hecha una torcha ardiente. El estruendo se sintió a kilómetros, pero lo que ocurrió después fue todavía peor. Desde el helicóptero envuelto en fuego salieron 2 hombres desesperados, gritando, cubiertos en llamas. Uno logró rodar hasta apagar el fuego. El otro jamás tuvo oportunidad. La aeronave siguió incendiándose hasta quedar reducida a un esqueleto metálico. Fue entonces cuando el CJNG entendió que lo que vivían no era una balacera común, era una emboscada diseñada para no dejar sobrevivientes. A menos de 2 kilómetros del desplome, el convoy blindado del cártel se había frenado abruptamente, pero al intentar retroceder toparon con el primer punto de bloqueo. Una barrera compuesta por piedras, llantas encendidas y una estructura metálica llena de púas diseñada para detener cualquier vehículo, sin importar su nivel de blindaje. Los sicarios bajaron nerviosos, gritaban instrucciones, pedían apoyo aéreo. Al parecer, un jefe regional ordenó posicionar tiradores, pero no alcanzaron ni a tomar formación. Desde la parte alta de una granja abandonada a la izquierda del camino, francotiradores del ejército comenzaron a neutralizar objetivos uno por uno con una precisión que parecía irreal. Cada silueta que corría caía sin entender desde dónde los estaban atacando. La tensión creció al límite cuando 2 helicópteros más del cártel intentaron dar vuelta para apoyar a sus hombres, pero el destino fue el mismo, fueron derribados en menos de un cuarto de hora. Uno cayó por impacto directo en el tanque de combustible, el segundo fue abatido por un dron suicida militar, una tecnología reciente operada desde la base en Villagrán. El CJNG jamás supo que lo golpeó. Los comandos murciélago avanzaban como espíritus entrenados para la guerra nocturna. Sus cascos de visión térmica convertían la oscuridad en una pintura nítida donde cada movimiento revelaba un objetivo. Su camuflaje estaba adaptado al terreno, y su coordinación era tan silenciosa que parecían deslizarse entre sombras. Mientras tanto, los hombres del cártel caían uno tras otro, sin entender de dónde venía el ataque ni cuántos enemigos los rodeaban. El tráiler cubierto con lona negra, pieza clave del convoy, intentó escapar por un camino de terracería, pero un sonido agudo cortó el aire, un proyectil impactó justo frente a la cabina, levantando una nube de polvo que cubrió todo. Algo dentro de esa detonación partió el operativo en 2. La prioridad cambió. Lo que transportaba ese tráiler ya no era solo mercancía, era una amenaza estratégica. Cuando la nube de tierra empezó a disiparse, los equipos tácticos vieron los efectos de la batalla. A 15 metros del helicóptero abatido, los cuerpos comenzaron a ser identificados. Uno pertenecía a Oscar Neftalí N., conocido como el Tigre de Zapopan, un exmilitar convertido en jefe regional del CJNG. Apenas tenía 32 años, pero acumulaba 5 órdenes de aprehensión. Cerca de él estaba el cuerpo de Marcos N., apodado El Burro, histórico operador de armas responsable de coordinar rutas entre los Altos de Jalisco y el Bajío. Murió con el dedo aún apretando el gatillo. Pero entre los muertos no solo había criminales. Entre las víctimas colaterales se encontraba un soldado de primera clase, Israel Olvera, de 25 años, originario de Valtierrilla. Recién egresado de la escuela militar, soñaba con comprarse una casa para sacar a su madre del local donde vendía tamales. Una bala le atravesó el muslo durante el segundo enfrentamiento. Fue evacuado en helicóptero mientras repetía una frase que quedó grabada en el micrófono de la teniente que lo asistía: no me duermo, sigo aquí. A su lado estaba la teniente Clara Moreno, especialista en visión nocturna, quien mantuvo el control en medio del caos. Fue ella quien, horas después, detectó al conductor del tráiler escondido entre los pastos. Lo atrapó sin disparar un solo tiro. En la grabación del bodycam se escucha claramente cuando le dice al detenerlo: no te matamos, pero vas a ver caer a los tuyos uno por uno. Mientras tanto, en otro punto del operativo, una unidad de reconocimiento localizó a un niño de 10 años caminando solo con una linterna de juguete. Su familia había huido al escuchar los disparos y lo dejaron atrás sin querer.
Tenía la cara manchada de tierra y una sola pregunta temblando en los labios. ¿Ya se fueron los malos? Los soldados lo subieron a un Humvee sin decir palabra. Le dieron agua, lo cubrieron con una manta y continuaron el avance sin detenerse, porque esa madrugada nadie tenía permiso de quebrarse. Los murciélagos están entrenados para el peor escenario, pero incluso ellos miraban el fuego en silencio, como si supieran que esa vez lo que estaba en juego era más que una victoria militar. Era una batalla por controlar el corazón del país. Y fue entonces, cuando lograron abrir las puertas del tráiler negro, que descubrieron algo que nadie esperaba. Cuando finalmente lograron abrir las puertas del tráiler cubierto con la lona negra, el silencio se volvió casi insoportable. No encontraron cuerpos, ni rehenes, ni armas colocadas a simple vista. Lo que hallaron era todavía peor. 47 contenedores metálicos, alineados con una precisión quirúrgica, cada uno con códigos alfanuméricos, sensores térmicos encendidos y sellos de seguridad que no correspondían a ningún registro nacional. Dentro de esas cajas se escondía una mezcla letal, armamento de largo alcance, sustancias sintéticas altamente concentradas y, sobre todo, documentos detallados con coordenadas marcadas en rojo, mapas que trazaban rutas clandestinas a través de todo el Bajío. En pocas palabras, el tráiler funcionaba como un centro de mando rodante, un laboratorio móvil, una base de operaciones diseñada para desplazar la estructura del CJNG hacia Zacatecas sin que el Estado lo detectara. Y no era lo único. 12 de los vehículos del convoy tenían compartimentos ocultos con más de 200.000 municiones, granadas, lanzacohetes y aparatos de visión térmica de calidad militar. Algunos dispositivos aún estaban sellados con etiquetas extranjeras, evidencia de un tráfico internacional multimillonario. La ruta era evidente, el CJNG llevaba meses cimentando su control logístico sobre el corredor Guanajuato-San Luis Potosí. Su plan consistía en utilizar la carretera 45 como arteria principal para mover hombres, armamento y drogas sin levantar sospechas. Para eso necesitaban un soporte aéreo nunca antes visto. Los helicópteros del cártel no eran improvisados. 3 de ellos contaban con blindaje nivel 4, torretas modificadas y sistemas de rastreo basados en frecuencias militares. Uno, incluso, parecía haber sido ensamblado con piezas compradas en Sudamérica y matriculado en Europa del Este. Nada de eso había sido descubierto por casualidad. Semanas atrás, un error minúsculo desató la alerta. Un dron naval detectó algo extraño el 3 de octubre, un entrenamiento irregular en una parcela abandonada cerca de Apaseo el Alto. Hombres armados practicaban formaciones tácticas junto a una torre de comunicaciones improvisada. Al principio parecía un grupo local. En realidad, era una célula avanzada del cártel, lista para coordinar la expansión de su red. Arfuch, al recibir el primer informe, ordenó de inmediato un análisis técnico de nivel nacional. Se mapearon los movimientos del convoy, sus puntos de recarga, las estaciones donde se abastecían, los relevos de conductores y, lo más inquietante, las placas rotativas que cambiaban cada 120 kilómetros. El CJNG había montado una maquinaria logística perfecta. Pero mientras ellos perfeccionaban su estructura, los murciélagos perfeccionaban su emboscada. La sorpresa todavía estaba lejos de terminar. Los comandos comenzaron a revisar los dispositivos decomisados. Entre ellos encontraron varios teléfonos, pero uno llamó la atención, un equipo satelital, sin conexión a redes locales, con encriptación biométrica. Romper esa protección tomó más de 2 horas. Cuando por fin lograron entrar, el impacto fue demoledor. El dispositivo contenía mensajes cifrados, audios y mapas digitales que revelaban un operativo de expansión simultánea del cártel en al menos 5 estados. Y lo más inquietante, el convoy interceptado en la carretera 45 no era el operativo principal, sino una maniobra de distracción. El plan real era mucho más grande, consolidar un corredor completamente controlado por el CJNG desde Colima hasta San Luis Potosí, pasando por Querétaro y Aguascalientes. La evidencia señalaba una red completa de casas de seguridad, antenas portátiles, clínicas clandestinas y túneles subterráneos distribuidos a lo largo de casi 500 kilómetros. El nombre interno del proyecto aparecía repetido en varios documentos. Ruta Fantasma 7. Pero lo más escalofriante era una frase escrita en tinta roja al final de uno de los mapas. Fase final, Monterrey. Si el cártel lograba consolidar ese corredor, tendría control absoluto sobre una ruta nacional para tráfico de personas, armas y droga, completamente invisible para los sistemas oficiales. Uno de los audios extraídos, grabado 3 noches antes del operativo, mostró una voz distorsionada con procesamiento digital. El primer golpe será en la 45. Si nos frenan allí, activamos el sur. Y si caemos, que caiga todo. Esa frase cambió por completo el significado de la operación. Ya no era una emboscada táctica. Era una guerra por el control territorial. Cuando Arfuch recibió el reporte completo, se acercó al mapa, colocó un dedo sobre la carretera 45 y dijo con tono seco: aquí no termina nada. Aquí inicia todo. Quiero cada ruta,
cada nombre, cada punto. Esta noche los vamos a desarmar desde adentro. Eso fue antes del hallazgo más perturbador de la madrugada. Entre los vehículos del convoy había un compartimento metálico enterrado bajo costales de alfalfa húmeda. Dentro estaban 2 servidores independientes, enfriados con ventilación activa, conectados a baterías externas y protegidos con blindaje térmico. No eran computadoras comunes. Eran cerebros móviles del cártel. Y su contenido era impensable. Dentro de los servidores había código fuente, algoritmos de comunicación, mapas tridimensionales y registros confidenciales de desplazamientos del ejército mexicano. Archivos con coordenadas de bases militares, rutas de patrullaje y horarios de movimientos oficiales. El CJNG tenía acceso a información reservada. Alguien desde adentro les estaba entregando los ojos del Estado. El general técnico encargado de revisar los servidores no dudó. Tomó el radio y pidió comunicación directa con la Ciudad de México. 5 minutos después, Harfuch ya estaba en la línea. Escuchó todo sin interrumpir. Cuando el general terminó, Harfuch respondió solo con 4 palabras. Activen protocolo espejo. Rastreo total. Aquella orden marcaría el inicio de una cacería interna que apenas comenzaba. Las imágenes del operativo comenzaron a circular. Videos de helicópteros en llamas, fotografías de armas confiscadas, rostros de detenidos, drones abatidos, convoys destruidos. En cuestión de minutos, hashtags como almohadilla murciélagos, almohadilla Harfuch, almohadilla 45 blindada y almohadilla golpe al CJNG se volvieron tendencia nacional. México despertaba con preguntas que ya no podían posponerse. ¿Qué tan cerca estamos de un conflicto abierto? ¿Responderán otros cárteles con la misma fuerza? ¿Hasta dónde está dispuesto el Estado a escalar? Los noticieros hablaron de la emboscada más precisa en la historia reciente contra el CJNG. Especialistas en seguridad analizaron mapas, rutas, desplazamientos y líneas de comunicación. Pero lo que nadie podía explicar era la exactitud quirúrgica del operativo. ¿Cómo lograron derribar una de las caravanas más poderosas del crimen organizado sin bajas civiles? ¿Cómo neutralizaron helicópteros artillados en segundos? ¿Cómo se anticiparon a cada movimiento del cártel sin permitirles reaccionar? La respuesta tenía 2 nombres: Harfuch y murciélagos. En el Congreso, algunos celebraron la operación, otros pidieron explicaciones. La incomodidad no era por el operativo, sino por lo que revelaba. Entre los documentos confiscados había transferencias vinculadas a funcionarios locales y nombres de municipios supuestamente intocables. La red del cártel era más profunda de lo imaginado. Las cicatrices del Bajío. Mientras la política debatía, el Bajío seguía temblando. En comunidades cercanas al enfrentamiento, el eco de las ráfagas seguía atorado en los oídos. Niños lloraban por el estruendo, mujeres se refugiaban bajo las mesas, campesinos dudaban si salir a los campos. En Rancho Seco, un joven agricultor levantaba pedazos de una hélice caída. Su abuelo, a su lado, murmuró: ahora sí los toparon, pero si el ejército se va, regresan. Harfuch lo sabía. Por eso su última orden fue un mensaje más simbólico que táctico. Nadie se retira. No hasta cerrar cada brecha, cada ruta, cada escondite. No hasta que el silencio de la noche deje de ser miedo y vuelva a ser paz. Ese mensaje marcó un antes y un después. La carretera 45 había dejado de ser territorio del CJNG.